Queríamos hablar un poco sobre la sesión plenaria que ha tenido lugar esta semana en Estrasburgo y que ha venido marcada principalmente por el debate sobre el futuro de Europa protagonizado por Emmanuel Macron, el primer ministro francés. En sus declaraciones ha sido extremadamente duro con los nacionalismos, lo que podemos interpretar como un espaldarazo a la actuación del Gobierno de España en relación a la situación en Cataluña. Y de hecho también hay que destacar que el señor ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, también ha dicho que él hubiese, desde luego, que Francia hubiese entregado sin duda a las autoridades españolas al expresidente de la Generalitat, el señor Puigdemont. ¿Cómo valora usted la intervención de Macron y su discurso? Pues desde luego muy interesante desde el punto de vista español, y los telespectadores de Déjate de Historias lo entenderán. Primero, es un discurso, la verdad, muy positivo respecto al futuro de la Unión Europea, sin esconder los esfuerzos que tenemos que hacer todos, incluido el propio Macron, que tiene que hacer reformas en Francia, que ya ha empezado en estos momentos en la universidad, en los ferrocarriles, en muchas cuestiones. Reformas que, una vez más, recuerdo, España y el gobierno de Mariano Rajoy ya emprendieron hace tiempo. Pero bueno, le deseamos toda la fortuna en este asunto, porque la suerte de Francia es la suerte de Europa. España forma hoy parte del núcleo duro de la Unión Europea, es uno de los 4 grandes, con la salida desafortunada del Reino Unido de la Unión Europea, pero sin embargo Francia sigue siendo ese gran pilar. Con lo cual, pues deseamos todos los éxitos indudablemente al frente del gobierno de Francia, el señor Macron. El punto sobre los nacionalismos es esencial. De una política un poco confusa, si no realmente nada clara sobre el tema del terrorismo en España en el pasado, con algunos gobernantes franceses, pasamos ya a partir de gobiernos de centro-derecha, por cierto, como no, con Chirac, con Nicolas Sarkozy, y luego ya definitivamente con otros gobernantes también socialistas como Hollande, pasamos a una cooperación y una solidaridad francesa que desde luego fue el poco, digamos, el inicio del cambio de la opinión europea sobre el fenómeno de ETA. Dejó de pasar de ser una banda de amigos separatistas a lo que realmente era una mafia asesina, cuya supervivencia dependía simplemente de sus actividades, desgraciadamente, en España y en el País Vasco. De ahí que la declaración de ETA que ha salido estos días no sea más que efectivamente un capítulo más en una derrota manifiesta de la organización, producto del trabajo y del sacrificio indudable de muchos compañeros y de la sociedad española a lo largo de estos años, que han sabido combatir democráticamente a la banda terrorista, mafiosa, asesina de ETA. El único final es el final de ETA, no se contempla otra cuestión. Y ha sido, vuelvo a decir, el trabajo de muchos gobiernos, de muchos políticos, de diplomáticos y de la sociedad española durante años, explicando bien esa lucha democrática, muchas veces malinterpretada, pero afortunadamente ahora rinde sus frutos. Ahora, más que nunca, no debemos olvidar a las personas que cayeron en el camino, sobre todo civiles, militares, policías, políticos, que sacrificaron su vida por España, por nuestra democracia, que se ve muchas veces vilipendiada, no solamente en el asunto este, sino también, como recordamos últimamente, con el asunto de Cataluña. Efectivamente, como bien usted dice, yo creo que ahora la lucha que queda es la batalla del relato, como se dice, ¿no? Efectivamente. Otro de los temas que ha ocupado este debate, esta sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, ha sido todo lo relacionado con Facebook, la protección de datos y todo el escándalo en el que se ha visto involucrado el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Se ha dicho que el Parlamento está deseando que venga a comparecer ante la institución, pero no sé qué nos puede adelantar usted sobre si realmente vendrá y qué podríamos esperar de esa intervención. Veo un cambio en los tiempos. Un chico que significaba el imperio de Facebook, tal y como se inició, el de las redes sociales, que le gusta ir a trabajar en chancletas y con camisetas, sin embargo, a la hora de la verdad, expuesto a la realidad de las cosas sobre la intervención rusa y de muchos otros regímenes autoritarios en Internet y en las redes sociales, lanzando noticias falsas, intentando, como nos ha ocurrido en España con el tema de Cataluña y como está ocurriendo en toda Europa con las elecciones del Brexit, con la elección de Trump, interviniendo en la voluntad democrática de la gente, en los países democráticos,
Y veo que este Mark Zuckerberg ahora en estos momentos comparece con una corbata y con chaqueta, ¿no?, ante el Tribunal Supremo norteamericano. Veo en todo ello una imagen de cambio en la cual se tiene que aceptar lo que muchos llevamos años diciendo, que Internet debe ser libre, sin duda, como cualquier medio de comunicación, pero tiene que haber un cierto control de algunos aspectos. No puede ser que en Internet encuentres una página de apoyo a las víctimas del terrorismo y otra que te enseñe cómo construir bombas. Evidentemente, es lógico que hay que introducir un cierto raciocinio en todo este asunto. Zuckerberg, por primera vez ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, admite que desde luego tiene que haber cierto control en Internet. Ya lo ha sufrido, lo está sufriendo en estos momentos Facebook, pero esto afecta a todos. Y no es un interés de los políticos por intervenir o controlar todo Internet, en absoluto. Se trata de combatir los fenómenos autoritarios, terroristas, etcétera, todo lo que hace daño a nuestras democracias, pues lógicamente no apoyarlo y desde luego darle alas desde Internet, todo lo contrario, que siga siendo libre, pero desde luego libre para todos. Claro, efectivamente. Bueno, y también hemos hablado en la primera intervención sobre la desgraciada salida, como la ha denominado usted, del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Nos puede usted adelantar cómo están las últimas negociaciones o algún... Bueno, ahora están en un momento complicado, puesto que está en la negociación sobre la frontera entre las dos Irlandas. Recordemos que después de los acuerdos que hubo, pues ha habido un periodo desde los años 90 ahora de estabilidad, de paz en la zona, pero que depende mucho que este periodo se mantenga debido a estas negociaciones. Una salida del Reino Unido sin negociación, una salida, lo que se dice una salida dura del Reino Unido en estas negociaciones del Brexit podría significar un problema enorme y el retorno a los viejos fantasmas en la zona de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Nosotros no podemos permitir en eso. Y es más, el Gobierno de España, muy sensible, ha estado apoyando a la República de Irlanda en estas negociaciones dentro del marco europeo y de la comprensión, puesto que es un fenómeno que, como hemos hablado efectivamente anterior, nos es desgraciadamente familiar. Todo aquello que pueda contribuir a mejorar la situación y a crear una situación de paz, indudablemente es para nosotros beneficioso. Otro punto interesante para España son las negociaciones sobre Gibraltar, que está llevando en estos momentos paralelamente y de forma bilateral, tal y como se había acordado el Gobierno de España con el Gobierno del Reino Unido. Esperemos que sean las mejores negociaciones y que puedan también ser otro pilar para concluir las negociaciones del Brexit, que siempre he insistido sean lo mejor posible para todas las partes. ¿Por qué? Porque tenemos miles de ciudadanos españoles viviendo en el Reino Unido, esa siempre es nuestra prioridad, y también los miles de ciudadanos del Reino Unido que viven y los que vienen, ya hablo casi de millones de ciudadanos que vienen constantemente a pasar sus vacaciones en España, que contribuyen a nuestra economía. Desde luego, ayudar en el traspaso el año que viene a ese Brexit, que sea lo menos perjudicial posible para todas estas personas, es objetivo que al Gobierno de España y a muchos de nosotros nos lleva constantemente. Le agradecemos que la prioridad sean las personas, como siempre, sin duda, y esperemos que salgan adelante y con el mayor éxito posible estas negociaciones. Y por último, le quería preguntar sobre la situación interna de un país que usted conoce muy bien, después de 16 años de secretario general del Partido Popular Europeo, y que es la de Italia, que lleva más de 50 días sin gobierno. ¿Cómo ve usted esta situación? Preocupante, porque antes hablaba de los 4 pilares de la Unión Europea. Italia es uno de ellos: Alemania, Francia, Italia y España. Vuelvo a insistir, tras la salida del Reino Unido el año que viene. Siempre hablo de la salida, no sabemos si habrá un referéndum o no, se lo volverán a pensar, pero en fin, yo siempre doy por descontado ese escenario, por si acaso, en todas estas cuestiones, porque hay que empezar a preparar esa salida. Bien, en el caso de Italia es preocupante, porque la desestabilización política que se está viviendo en el país, que en estos momentos, recordemos, quien ganó las elecciones fueron 2 partidos de extrema derecha, la Liga Norte, y extrema izquierda, que es el movimiento de Cinque Stelle o 5 estrellas. Desde luego, todos los telespectadores entenderán perfectamente que es una situación, la verdad, bastante mala. No obstante, confío
La política italiana es un poco distinta de la nuestra española, está dentro, digamos, yo lo que siempre digo, una zona gris, no es tanto blanco y negro. En Italia a lo mejor conseguimos que se forme un gobierno donde se rebajen las tensiones y las demandas de estas extremas. Indudablemente yo creo que gobiernos, partidos de centro pueden colaborar perfectamente a rebajar toda esta tensión y creo que deben hacerlo. Pero insisto, no es un panorama fácil. La situación económica en Italia no es buena, los bancos están teniendo muchos problemas y vuelvo a insistir, es otro Estado miembro que no está cumpliendo con las reformas. El señor Matteo Renzi, quiero recordar a los telespectadores, la gran promesa del socialismo europeo, que ahora ni se sabe dónde anda, ha desaparecido completamente, no introdujo las reformas que Mariano Rajoy introdujo en España y que hacen que España en este momento esté en una situación envidiable para el resto de socios europeos. Esos sacrificios que la sociedad española realizó en el pasado, ahora están produciendo sus frutos y tenemos cierta garantía para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. No es así en Italia o en Francia. Yo animo a que cuanto antes en Italia formen gobierno, en Francia el señor Macron emprenda esas reformas y podamos fortalecernos todos. Eso es la Unión Europea. Y aquí los deberes los hacemos todos, los ha hecho España y ahora los demás lo tienen que hacer, indudablemente. Bienvenidos al club y espero y deseo que así sea. Efectivamente. Muy bien, señor López Istúriz. Pues muchas gracias por su entrevista y hasta la próxima. Muchísimas gracias.